En el día de hoy los diputados conocerán este proyecto de ley de Código Penal que se debatió bastante la semana pasada, al menos en el Senado. Tuvo dos lecturas, entre comillas, dos lecturas, se aprobó y se pasó ya a la Cámara de Diputados en este proceso que seguiría hasta llegar al presidente Luis Abinader. Para conversar sobre este tema tenemos al abogado constitucionalista Nassef Perdomo, quien nos acompaña en el día de hoy aquí en el programa El Día. Muchas gracias, Nassef, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido. Nassef, Gracias, Germán. ¿Qué te parece todas estas discusiones y todo este debate en torno a la aprobación o no del Código Penal tal como está? Mira, a mí lo que me llama la atención es precisamente lo contrario, la ausencia de debates. Tú cuando introduciste dijiste que se había discutido bastante en el Senado. Entre comillas. Sí, bueno, claro. Exactamente, entre comillas, no se ha discutido. Yo vi unas declaraciones que se le atribuían al presidente del Senado, quiero suponer que fue malinterpretado, diciendo que él que no había que leerlo ahora, que el que no había leído el código en 3 años no lo iba a hacer ahora. Y yo creo que eso es una forma, con el respeto que me parece el presidente del Senado, incorrecta de manejar la técnica parlamentaria, por una razón muy sencilla, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Si quienes aprueban las normas no las leen, se saltan el paso de leerlas. Elemental, un paso. Esas normas pierden legitimidad social a pasos agigantados. Y hay que recordar que la legitimidad de las leyes, sobre todo de las leyes penales, depende no solamente de que sean aprobadas correctamente, sino de que la gente las considere y las encuentre justas. Si nadie va a encontrar justo que se establezcan sanciones penales y normas de la aplicación del derecho penal, si quien lo hace no las ha leído. Se va a tener la impresión, yo creo que correcta en este caso, de que se trata de una improvisación. Y es penoso porque ciertamente yo creo que los defensores del código tienen razón en el sentido de que hace falta reformar el Código Penal, hace falta sustituirlo. Es un Código Penal de principios del siglo XIX que se pensó para una sociedad agraria muy distinta de la que tenemos en la actualidad. Y que, bueno, sí, hay que hacerle un ayornamiento. Pero la necesidad de un código no quiere decir la necesidad de cualquier código, porque puede resultar, como dice la expresión popular, no puede salir más caro la sal que el chivo. Nassef, aprovechar y hacer pasar a Kenia con un cafecito a esta hora de la mañana. Y gracias, Kenia. En base a tu respuesta, tengo dos preguntas. La primera es en lo referente al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, cuando él decía, porque él vi las sesiones y él insistía una y otra vez en que el que no lo leyó no puede pretender leerlo ahora. Para las personas que están en sus casas, que no conocen de cómo es este tipo de procedimientos, ¿qué se supone que tienen que hacer los senadores antes de que llegue a estas audiencias donde se lee el código o la pieza que se esté presentando rápidamente? No, mira, yo te diría que más que eso, está el tema siguiente. A menos que se trate de una ley relativamente corta o muy especial o con real urgencia en el sentido concreto de la palabra, porque este código es importante pero no es urgente, no son sinónimos. Digamos, ¿qué ley sí podía ser considerada? La ley de declaratoria del estado de emergencia, ¿se acuerdan con el COVID? Sí. Claro, eso es ser urgente, eso había que resolverlo ahí mismo, ya. No había que... Pero el Código Penal, el que espera lo mucho, espera lo poco. Y hay un elemento, mira, la producción de normas en un sistema democrático, un sistema constitucional, incluyendo ahora las normas administrativas, requiere de discusión en el momento de la aprobación, ¿verdad? Ya no basta, y el constituyente lo ha previsto así, aunque el Senado, el Congreso tiene la facultad de saltárselo, pero es un abuso de su facultad. Es decir, no basta con decir, bueno, ya esto se leyó, tenías que habértelo leído, y una comisión te sacó en 2 días
una opinión sobre una norma de La 167 comisión páginas. revisora. Sí, no, mira, la lectura en la sesión del Congreso es necesaria para que todos sepamos que estamos en la misma página, para que todos sepamos qué es lo que se está aprobando. Y yo sé, y yo entiendo desde ese punto de vista, yo sé que es tedioso, yo sé que es más lento, pero es necesario. ¿Para qué Es un poco lo que ocurre. ¿Por qué la mira, y prisa? que no solamente ahí, por ejemplo, que yo sé que hay gente que se queja de eso, pero en los casos penales, la acusación se tiene que leer completa en audiencia. Y es la misma lógica, es que Lo hemos todos visto en sepamos, estos procesos. claro, es que todos sepamos qué es exacta y concretamente lo que se está discutiendo, lo que se está, y bueno, en el caso del Congreso, lo que se va a aprobar. Esa es la razón, porque si no, lo que uno está, o lo que el congresista está aprobando o rechazando es un legajo de papeles cuyo contenido es incierto. Que algunos ni lo han leído, pero Y- uno ve que hay como ese afán. Hay que aprobar ese código ya, tenemos 200 años, eso tenemos mucho tiempo discutiéndolo, ahí hay leyes fantásticas contra el crimen organizado y los nuevos incluso crímenes, advierten etcétera, que- etcétera, etcétera. Y entonces ya, hay que aprobarlo ya. Como sea, un poquito chueco, pero las cosas buenas que tiene son más. ¿Por qué Vamos la a prisa? aprobarlo ya. ¿A qué se debe esa prisa? Bueno, yo creo que se ha confundido la importancia con la urgencia. Lo que hablábamos hace unos minutos. O sea, lo importante no siempre es lo urgente. Y el problema es que aprobar un código chueco te va a crear las mismas dificultades que se quieren superar con la modificación del código. Porque entonces, ¿qué es lo que le criticamos a este código? Falta de claridad en algunas cosas, que no se adapta al mundo contemporáneo. Crímenes que no están Los tipificados. jueces, por ejemplo, tienen que hacer malabares y bueno, los actores del proceso penal tienen que hacer malabares para actualizar eso escrito antes que el Conde de Montecristo a la República Dominicana del siglo XXI. Pero lo mismo va a ocurrir si tú dejas que este código se vaya con gazapos. Entonces tú vas a aprobar el código y pronto, de una vez, lo vas a tener que reformar, y lo vas a tener que reformar varias veces, porque las mañas de las normas no salen todas a la vez, sino que van saliendo poco a poco. Y entonces tú vas a salir de un código que ha perdido legitimidad social, y lo vas a sustituir por un código que va a perder toda la legitimidad social cuáles son? casi inmediatamente por esos errores que se Gracias. hacen. Antes ¿Cuáles de- son esos gazapos Antes de los gas- notables? Antes Ajá, de los perdón. gazapos, Germán. Ojo, y el código Quisiera- tiene cosas buenas, no es mentira Sí, que sí. tiene Exacto. cosas buenas y que son importantes. Eso es cierto, lo que pasa es que, mira, la rueda que suena es la que le falta aceite. Entonces, todo eso bueno del código se va a ver opacado por los problemas que va a traer. Antes de detallar esos gazapos que quiere Germán detallar, yo tengo una duda, porque si bien se habla de que este código es de los 1800 y pico, a través de este tiempo estuvo sujeto a varias modificaciones. Entonces, ¿qué tanto de 1800 y pico tendría el código que ha sido sometido, presentado y reformado? Tiene mucho, o sea, porque no se trata solamente de los tipos penales, o sea, no solamente se trata de las acciones que son castigadas, que hay un tema, porque una de las dificultades que existe en República Dominicana es que como el Código Penal casi nunca es más difícil reformarlo porque se abre una caja de Pandora, las sanciones penales de muchas cosas están en leyes especiales. O sea, cada ley tiene su pequeña, o muchas leyes tienen su pequeña sección de mini código penal, y eso te crea un problema. Pero además y yo creo que ese es el valor que le ven los penalistas que defienden su aprobación rápida, que yo entiendo su lógica, es un código que introduce en la legislación dominicana una serie de figuras e instituciones del derecho penal contemporáneo que los jueces han tenido que tratar de meter por la vía jurisprudencial, o sea, por vía de sus decisiones, pero eso no tiene ni la misma fuerza, y además muchas veces son interpretaciones forzadas
que es un problema en materia penal, porque en materia penal se prohíbe la analogía, y son interpretaciones que tampoco resuelven bien la problemática que tratan de solucionar. Entonces, yo pienso que tomarse un poquito más de tiempo para que las cosas salgan bien. Yo sé que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero tomarse un poquito más de tiempo para que las cosas salgan bien sería prudente. Por ejemplo, te preguntaba por esos gazapos, por esas fallas que tú le has visto al proyecto que hay, pero me permito introducir también el tema de las 3 causales, Sí. que lo han dicho, no, eso se trabaja en una ley aparte, no hay ningún problema con eso, lo podemos tratar aparte. ¿Por qué es importante que ese tema del aborto esté en el Código Penal? Bueno, porque si nosotros vamos a sustituir un código penal del siglo XIX por un código penal del siglo XXI, tiene que ser en todo. No puede ser solamente en algunas cosas. Yo creo que dejar la situación del aborto en la misma posición que De la edad media. Prácticamente. Es un error. Yo creo que es grave, un error grave, porque nadie está pidiendo, por ejemplo, aborto libre, que eso, No, yo entiendo que eso genere discusión, pero las 3 causales son, valga la redundancia, causales para el aborto. Excepciones. Sí, excepciones, pero que atienden a derechos fundamentalísimos de la mujer. No puede ser que la mujer desaparezca como persona en el momento en que queda embarazada. Eso no es compatible con el régimen constitucional dominicano. Independientemente de que la vida del no nato es un valor jurídicamente relevante, no quiere decir que se impone en todas las circunstancias a la vida de la madre. Por ejemplo, si tú te fijas, el Código Penal que se aprobó en el Senado establece, digamos, el estado de necesidad. El estado de necesidad es la disposición o el criterio de que si tú estás en una situación en la cual es necesario para preservar tu vida, tu integridad, cometer algo que ordinariamente sería un delito, entonces no se te puede juzgar. Digamos, ustedes dos, con todos sus compañeros, con desconocidos, se van a visitar la isla Saona o se van a Puerto Rico. El ferry choca, se comienza a hundir y como en Titanic solamente hay una tabla y uno de los dos Ay, Germán. es el que cabe. Yo sé nada. Sí, pero Yo no cruzar sé el ni la canal cosa. de la Mona te va a ser un poco complicado. Sí, sí, sí. Si Indira te da un palo Ay, Indira, para no me subirse digas. Que no me ella dé tan en duro, la por favor. tabla, Sí, sí. ahí hay un estado de necesidad porque la Claro. alternativa es morirse ella. Yo la dejo que se suba a la tabla. Ahora bien, eso dices tú ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? En la prohibición o en la sanción al aborto hay una cláusula de estado de necesidad, pero es una cláusula de estado de necesidad. No, espérate. Mucho más estricta que la general para cualquier otro delito, mucho más estricta, ¿Qué dice? y que además no depende de la madre. Y para que se entienda, eso deja claro que la sanción al aborto, como está concebida en el Código Penal, es una amenaza a los doctores para que los doctores no atiendan a la mujer, que ella sí está en estado de necesidad. No, lo que dice es que el aborto no se sanciona si en el centro médico, si la vida de la madre está en peligro y en el centro médico se agotan todos los ¿Y cuáles son todos? recursos técnicos que estén a disposición en ese lugar. Bueno, primero que es evidente ahí entonces que la amenaza de la sanción es al doctor. Segundo, que la que está en estado de necesidad es la mujer, pero ella no decide, contrario a la otra situación. No es ella la que decide. Ella está ahí expuesta al criterio jurídico que tengan los médicos, porque entonces la necesidad del aborto no la van a determinar personas con conocimiento de medicina, sino el Ministerio Público y los jueces. Entonces es una situación en la cual se expone innecesariamente a la mujer dominicana a perder su vida incluso,
Por lo cual, por ¿tú entiendes que por un debería? embarazo que la pone en peligro. Y yo sé que hay gente que dice que eso es difícil en esta época. Bueno, digamos que es menos frecuente que antes, pero las mujeres siguen muriendo por embarazo, un embarazo ectópico, la preeclampsia a veces, aunque no sé si eso sería justificación del aborto, pues eso tiene otros tratamientos, pero el tema es que hay situaciones límites que no pueden ser ignoradas. Eso es lo primero. Lo segundo es que si lo que te interesa es la vida de la criatura, si la criatura no es viable, obligar a la mujer a llevarla a término no está defendiendo nada, Exacto. porque es que la criatura no es viable. Sí. Y lo de la violación y el incesto, yo creo que es muy curioso con el mismo Código Penal que dice que el uso de la violación contra partes de la población puede ser considerado un acto de genocidio. Es el mismo que dice, bueno, tú fuiste víctima de un acto de genocidio, pero estás obligada a parir. O sea, no tiene sentido, es contradictorio, y lo único que demuestra es una visión de las cosas en la cual la mujer solamente es valiosa en tanto y en cuanto puede dar a luz, y eso no es constitucionalmente admisible. Hay algo que refería el magistrado Milton Rey Guevara y que pues se conversó bastante la semana pasada. Él decía, no puede haber un código penal u otra ley con la inclusión de las 3 causales, mientras el artículo 37 de la Constitución indique que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. ¿Cómo se entienden estas declaraciones de Milton Rey Guevara? Bueno, que él no está de acuerdo con la posibilidad de las 3 causales, Obviamente. pero yo creo que lo hace, y con todo el respeto, fue mi único profesor de Derecho Constitucional antes de yo irme a hacer el doctorado, fue don Milton, a quien yo le tengo, a pesar de las grandes diferencias, un cariño que solamente puede ser fruto de tú conocer de cerca a la gente y saber la naturaleza de su corazón. Yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero yo creo que se equivoca, por una razón muy sencilla. Ese artículo 37 también está llamado a proteger la vida de la mujer. Entonces, si la vida es el valor supremo, la vida de la mujer embarazada también. Entonces, el gran problema que tenemos es que si la mujer muere, también muere la criatura. Y eso no hay manera de solucionarlo en el mundo actual. Entonces, yo creo que en el fondo de lo que se trata aquí es de que, y es normal, no voy a decir que es una aberración, es normal, mucha gente está pasando su juicio moral sobre el aborto a unos razonamientos jurídicos, es decir, como yo considero que el aborto es algo inmoral, yo considero que debe estar prohibido. Penalizado. Y eso es un problema, porque la moral es personal. El mismo cristianismo dice que la moral, o sea, la relación con Dios es personal. No puede estar regida por el Estado. Excepto un Estado teocrático. Ya exactamente. El Estado lo que tiene que hacer es procurar soluciones generales, un código penal ofrece soluciones generales, pero las decisiones particulares en cada caso de necesidad extrema, como esa, la tiene que tomar una persona. Y no lo digo yo, lo dice el Código Penal, que cuando regula el estado de necesidad para otros casos, dice, bueno, yo suspendo, por ejemplo, la consideración de valor absoluto de la vida cuando hay defensa propia, cuando hay estado de necesidad, entonces, pero cuando se trata de una mujer embarazada, no. Eso no es coherente. Bueno, aparte de las 3 causales, hay otros temas en discusión. Tiene que ver con la prescripción de la corrupción, cuando se trata de corrupción administrativa. Bueno. ¿Qué le parece? Ahora dicen como un gran éxito, como una gran cosa que, bueno, ahora son 10 años que prescribe cualquier delito, pero ahora lo llevamos a 20. A 20, eso es... Yo, antes de responder esa pregunta, creo que es justo que los televidentes sepan que yo soy abogado de Gonzalo Castillo, cierto, y por lo tanto yo estoy llevando un caso de esa naturaleza. No me parece justo que yo responda a eso sin que la gente lo sepa. Ahora bien, habiendo dicho eso, te digo, yo creo que la corrupción, como cualquier otro delito que no sea un delito de lesa humanidad, debe prescribir, por una razón muy sencilla.
y es que cuando no hay la prescripción, la gente dice, ay, que la impunidad. Primero que ningún delito se persigue al 100% en ninguna parte del mundo. Solamente en los estados totalitarios eso, y en los estados policiales eso es posible. Lo segundo es que cualquier persona que sea funcionario va a tener sobre su cabeza colgando la espada de Damocles hasta el día que se muera, de que a alguien se le ocurra meterle una querella. Y entonces el problema es que para tú entrar a un proceso penal, tú no tienes que haber hecho nada. Alguien tiene que poner una denuncia, una querella, punto y bolita. Entonces, eso es una gran dificultad. Pero también, además, yo creo que es innecesario por otra razón. En la legislación dominicana, el plazo para la prescripción de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos empieza a correr no en el momento que cometen el hecho, como el resto de las personas, sino en el momento que abandonan el cargo. De tal manera que ya la prescripción para los casos de funcionarios públicos que ¿Cuánto es ahora? No, eso depende del delito que hayan cometido. Se llevó 500 millones de pesos entre las uñas. Bueno, se lo llevó él o se lo llevó otro y, se lo y llevó el otro salió. Sí. Y entonces, bueno, alguien le ha ayudado a cargarlo. Eso depende del delito concreto que se le impute. Pero lo que sucede es que si yo soy funcionario público y yo cometo desfalco o se sospecha que yo cometí desfalco contra el Estado hoy, ¿verdad? Y ponte tú que eso tiene una prescripción de 10 años, ¿verdad? Si yo, supuestamente, eso debe prescribir en el 2034. Pero si yo abandono el puesto en el 2028, entonces el plazo empieza a correr en el 2028 y en vez de ser 10 van a ser 14 años. O sea, la condición de funcionario suspende el plazo para la prescripción en esos casos, muy específicamente, de tal manera que tú como quiera, el funcionario como quiera, como cualquier ciudadano, se tiene que exponer a la posibilidad de la acción de la justicia luego de haber abandonado el cargo. Muy bien, el tema de las iglesias, que quedan exentas de cualquier demanda y eso. Mira, según eso si tú te fijas en el texto, está puesto de la siguiente manera. Comienza a mencionarte una serie de instituciones estatales sí. y después meten pan al final, las iglesias. Como de Ahí hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Un globito ahí. Y lo primero es que yo entiendo que se haga con el Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la multa, como quiera, va al Estado. ¿Sí? En caso de multa. Y la sanción a las personas morales son multas. Tú no puedes eliminar una institución pública. Porque, ¿verdad? Pero las iglesias no operan así. Entonces, es contra natura del resto del artículo esa disposición. La segunda cosa que me llama la atención es que dice las iglesias. Eso quiere decir, supongo que se refiere a la iglesia católica y las iglesias protestantes. Eso incluye las mezquitas, incluye las sinagogas, buena pregunta. Incluye los templos hindúes, porque tú no me puedes decir en un estado que dice que condena los privilegios en el artículo 39, que hay ciertas denominaciones religiosas cuyos templos además no lo dice, y autoridades no son sujetas a la acción penal por los hechos cometidos por sus miembros o sus autoridades, valga la redundancia, y otras que sí, porque eso es violatorio del artículo 39 de la Constitución. Sí. Pero además, yo creo que están cometiendo un error de apreciación, porque en los casos en los cuales las iglesias, eso está pensado por el tema del abuso de menores, los casos en los cuales las iglesias en cualquier parte del mundo han sido encontradas culpables penalmente o responsables penalmente, no es por el hecho, sino por el encubrimiento. Y el encubrimiento es un acto propio. Y de tus autoridades. Y de ti como institución. Como pasó con Wesolowski, por ejemplo. Bueno, es que aquí no hubo condena, pero en Australia, en Estados Unidos, en Europa, es por el encubrimiento. Entonces tú no puedes decir entonces que las iglesias tienen barra libre para encubrir delitos, porque eso es grave, de dudosa constitucionalidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros comentábamos antes de la pausa sobre el caso de un pastor acusado de, bueno, le acusan de violación a unos menores de edad,
pero está el hecho del tema de la penetración o no. Ajá. ¿Cómo se explicaría esto? ¿Cómo se entiende desde el Código Penal que presentan en estos momentos? Bueno, mira, yo creo que el Código Penal o cualquier tipo penal debe atender a la sanción de la vulneración de la dignidad de las personas. Y violaciones de muchos tipos. Entonces, a mí no me parece que sea correcto relajar los criterios para que aplique el tipo penal de violación. Yo pienso que ese es un problema muy serio que tenemos en este país. Este es un país, a nosotros nos gusta pensar que somos el país más feliz del mundo. Bueno, yo no sé si somos el país más feliz del mundo, pero este es un país con altos índices de violencia sexual. Y eso no es algo que nosotros podamos relajar. Yo no estoy convencido de que el Código Penal sea solución a ningún problema. Exacto. Pero si tú vas a tener una política estatal de persecución de la violencia sexual, entonces, y va a estar amparada en el Código Penal, que es lo que justifica jurídicamente la acción del Estado, entonces es necesario que sea una definición integral, porque entonces tú lo que vas a hacer es simplemente activar la creatividad de los violentos sexuales, Claro, para que hagan las cosas que son un vejamen contra la víctima, pero que no es exactamente lo que dice el código, y entonces tú vas a tener una dificultad y al final lo tendrían que reformar. Mejor vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Es mejor. Ojalá presten atención a este señalamiento de un abogado constitucionalista. Mejor, lo urgente no es, lo importante no necesariamente es urgente. Me gustaría aprovechar la presencia aquí de Nasser Perdomo para hablar de reforma constitucional. Recordemos que él es uno de los constitucionalistas en la República Dominicana más renombrados, así que me gustaría escuchar tu parecer. Bueno, mira, yo soy de opinión. Reforma constitucional. Yo soy de opinión que, contrario a la mayor parte de mis colegas, que la reforma constitucional se hace cuando se hace. O sea, yo no comparto la idea de que la Constitución hay que dejarlas ahí sin moverla. Petrificada. No, porque primero que aquí tenemos un mito, que este es uno de los países con mayores números de reforma. Mentira, pero absoluta. De hecho, somos uno de los países con mayor estabilidad constitucional desde el año 1966. ¿Y por qué se tiene esa percepción? Porque los dominicanos creemos que somos países excepcionales en todo, y no es verdad. Somos los primeros en todo en América, el país más feliz del mundo, el país con más reforma constitucional. No es cierto. Nosotros somos muy especiales, muy lindos, muy bellos, yo lo creo, pero no somos los más en esas cosas. Entonces, por ejemplo, y en Alemania y en México, ambos países, después de 1945, 1940, tienen cerca de 80 reformas constitucionales cada uno. Y uno es un país muy institucionalizado y el otro no. O sea que no hay una relación entre la cantidad de reformas constitucionales y el nivel de institucionalidad. Habiendo dicho eso, hay dos cosas que yo he visto que son en las que más énfasis se ha hecho. No conozco el proyecto, la propuesta, pero de lo que se ha discutido mediáticamente, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, el tema de los candados. Yo soy contrario a la idea de establecer candados en la reforma constitucional. Tengo que decir que el procedimiento de reforma constitucional en República Dominicana fue el tema de mi tesis doctoral. Entonces, una de las conclusiones a las que eso me llevó es que cuando tú pones candado en la Constitución, lo único que tú logras es que como no se puede doblar, la Constitución se quiebra. Entonces, si tú pones un candado en la Constitución y alguien quiere forzar el mingo para cambiar el tema de la reelección, no va a convocar la Asamblea, va a buscar 9 jueces del Constitucional que le digan que esa reforma constitucional que estableció el candado se hizo mal o no es constitucional. Van a romper el candado. Entonces van a romper el candado y como no hay forma de romper el candado sin romper la Constitución, van a romper la Constitución.
Entonces, yo creo que si lo que se quiere en República Dominicana es disminuir la presencia de gente en el Palacio Nacional, o sea que eliminar la continuidad que ha sido, porque otro tema es que ha sido un tema de reforma constitucional los últimos 60 años, y lo que quiere decir eso es que no nos ponemos de acuerdo, porque decimos, ay, que los políticos, pero cuando un político se presenta a la reforma constitucional, a veces lo religen y a veces no, o sea, el pueblo tampoco está completamente, o sea, no tiene una posición fija. Y han pasado las dos cosas. Algunos han cambiado la Constitución para poderse elegir y han salido, y otros la han cambiado para poderse elegir y no han salido. El argumento básico es ese, que se modifica para la Constitución para hacer un traje a la medida bueno, pero del presidente de turno. El problema es que precisamente porque ha sido la razón de reforma constitucional en los últimos 60 años, eso es lo que te demuestra que como comunidad política los dominicanos no nos terminamos de poner de acuerdo con eso. Y el tema del ministerio. Entonces, poner un candado, lo único que hace es que la decisión de los dominicanos de hoy se imponga a los dominicanos del futuro, y eso no. Como está ahora, ¿te parece Sí, a mí me parece bien. Si se quiere dar, que se dé un ejemplo. George Washington logró que durante 150 años en Estados Unidos nadie se reeligiera más de una vez, porque él voluntariamente, y a pesar de que le pedían que se quedara, se fue para Mount Vernon. Sobre el tema del Ministerio Público, que es el otro que yo iba a mencionar, yo creo que estamos jugando con fuego. ¿Cómo así? El Estado Dominicano, a través de su personal diplomático, jugó un papel trascendental en la solución de la crisis guatemalteca, donde un ministerio público, autónomo, independiente, lo que sea, como le quieran llamar, quiso evitar que el actual presidente fuera candidato presidencial, y una vez resultó electo, quiso evitar que tomara el poder, o sea, que accediera a la presidencia. Entonces, estamos hablando de un ministerio público que, amparado en su supuesta o en su real autonomía constitucional, que se estableció de que para poder perseguir la corrupción y cosas, pero el resultado ha sido que tú tienes un ministerio público que quiere imponerse al pueblo guatemalteco, impidiendo que el candidato presidencial, que ganó las elecciones abrumadoramente, acceda al poder. No lo dejaban llegar. Eso es en el derecho y en la vida hay una ley, que es la ley de las consecuencias inesperadas o imprevistas. Entonces, ¿cómo es que República Dominicana, que a través de su embajador ante la OEA en ese momento y a través del canciller, jugaron un papel estelarísimo en la solución de esa crisis, queramos copiar las instituciones que dieron lugar a que eso ocurriera en Guatemala? Entonces, aquí estamos pensando, y eso es un tema que yo siempre lo digo, propio del derecho constitucional desde su incepción, lo dice Madison en El Federalista, dice, si los hombres fueran ángeles no hubiera necesidad de gobierno. Pero si los que ejercen el gobierno fueran ángeles, no hubiera necesidad de ponerle límites. Y no se pueden crear instituciones pensando que quien va a ocupar un cargo va a ser un santo, porque la naturaleza del poder, y eso es algo básico del constitucionalismo democrático, es que tú tienes que ponerle límite a todos, porque la naturaleza del poder es que la gente, o de la naturaleza humana, es la tendencia a abusar del poder. Pero, ¿cómo entonces se podría garantizar tener una cierta independencia de parte del Ministerio Público, que no necesariamente dependa de lo que le ordene el presidente de turno? Es que yo no estoy seguro de que eso debe ser un objetivo primordial. Yo creo que el Ministerio Público debe ser autónomo en cuanto a sus actuaciones, pero, por ejemplo, ¿cómo tú vas a separar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo cuando una de las funciones constitucionales del Ministerio Público es diseñar y ejecutar e implementar la política criminal del Estado, y eso es algo también fundamental como papel del Poder Ejecutivo? ¿Cómo tú puedes romper ese vínculo que los une sin desnaturalizar esta situación, esta responsabilidad? Mira, el problema de las instituciones jurídicas es ese, que como son circuitos de suma cero en muchas ocasiones, cuando tú mueves una cosa aquí,
Sí. Sin darte cuenta, estás afectando. Como si fuera un dominó. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay que plantearse y tener una discusión real sobre qué podemos hacer para que el Ministerio Público tenga una autonomía real. Pero crear instituciones autárquicas que no respondan a nadie y que tengan en su mano, además, lo que Max Weber llama el monopolio de la violencia legítima, es absolutamente peligroso. En síntesis, Nasser Perdomo no está de acuerdo con una reforma constitucional. No, yo no estoy de acuerdo Por lo con, menos esas, para los puntos con que esos dice. dos puntos, no estoy de acuerdo. Yo hay cosas en una reforma constitucional que a mí sí me gustaría que se llevaran a cabo. Yo sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, yo unificara las elecciones o las pusiera como estaban antes. O sea, hay muchas cosas que uno puede revisar en una constitución. Lo que pasa es que como yo no creo que la constitución es un libro sagrado, pienso que en este país se parte muchas veces para el debate sobre la reforma constitucional de la idea de que nunca es necesaria o de que tiene que haber una circunstancia excepcional y extraordinaria. No, yo no creo que nada de eso sea cierto y yo creo que sí, que hay muchas cosas que podemos discutir. No me parece que esas dos iniciativas sean correctas por lo que he reiterado varias veces, porque tú a lo que te expones es a la ley de las consecuencias inesperadas. Si tú pones candado, lo que van a hacer es romper el candado, y eso es más traumático, institucional, jurídica y democráticamente para la sociedad. Si tú estableces un ministerio público autárquico, entonces vamos a tener prontamente en República Dominicana un caso como el de Guatemala. Y no puede ser que nosotros hayamos sido... O sea, República Dominicana, óyeme, jugó un papel propio de una potencia regional en la solución de esa crisis. Pero entonces, ¿cómo vamos a reproducir aquí las condiciones que crearon esa crisis? Bueno, que se bastaría tome... entonces con que Abinader, en caso que termine el siguiente periodo, con la popularidad que ha terminado el primero, que diga, no, yo no voy, punto. Bastaría con eso. Sí, bueno, sí. Yo considero que eso tendría un efecto mayor en el sentido que él procura que poner un candado. Bueno. Porque además los candados son lindos y siempre la gente tiene... llave que la abre. No, llaman la atención y siempre la gente lo quiere romper. O sea, eso no... Pie de cabra. Y una llave, siempre aparece sí, una llave. No. Bueno, muchísimas gracias, Nasser Perdomo, abogado constitucionalista, por haber estado aquí con nosotros, hablando de temas tan importantes como el Código Penal o la reforma constitucional. Gracias. Cruciales. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más del día.